La semana pasada comenzamos Last week we started a hablar acerca de las crisis. speaking about crisis, Cómo salir de ellas. how to get out of them. ¿Qué hacer cuando estamos en medio de una crisis? What do we do when we're in a crisis? Así que hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hicimos la semana pasada. Today we're going to summarize what we did last week. Lo primero que vimos es que Dios permite las crisis en nosotros y en nuestras vidas porque Él quiere que su presencia se haga manifiesta. God allows crisis in our lives because He wants His presence to be manifested. Él quiere que su presencia se haga real en nosotros. He wants His presence to be real in us. ¿Por qué? Why? Porque muchas veces estamos tan metidos en el problema que nos olvidamos de buscar de Dios. Many times we're so involved in the problem that we forget to seek God. Nos enfocamos tanto en la crisis We focus so much on the crisis que ya no vemos a Dios. that we don't see God. También dijimos que muchas veces es que estamos tan cansados porque llevamos tanto tiempo peleando en esa crisis Also, times we're very, very tired because we've been fighting the crisis for so long que nos olvidamos de Dios. that we forget about God. Entonces Dios permite que la crisis So God allows the crisis se agudice para que nosotros busquemos de Dios. to come so that we can seek God. Y así vimos la semana pasada And that what we saw last week que encontrábamos que Judá estaba en una situación difícil. is that Judah was in a very difficult situation. Usamos el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas para esto We use 2 Chronicles chapter 20 for this. y vamos a ver la reacción del rey Josafat, el rey de Judá, Let's acerca see de la crisis. the reaction of the king of Jehoshaphat. Y estaba en una situación realmente difícil. He was in a very difficult situation. Dice que había una gran multitud, There was a great que venía multitude contra él. that were against him. Una gran multitud. A great multitude. Entonces, ¿qué hizo él? Decidió regresar a Dios. So what did he do? He decided to go back to God. Regresar a Dios porque la situación en la que entraba, solo Dios podía arreglarla. Because in the situation, only God could fix it. Muchos de nosotros nos encontramos en una situación parecida. Many of us find ourselves in a similar Es situation. una situación que es tan difícil It's such a difficult situation que solo Dios puede arreglarla. that only God can fix Que it. no hay salida. There's no exit. Nada de lo que has hecho ha dado resultado. Nothing that you've done has given results. Las ayudas que has buscado no han dado resultado. The helps that you've sought for has not helped. Solo Dios ha podido ayudarte. Only God could help you. Viene una gran multitud. A great multitude comes. Y es que muchas veces nos encontramos con una multitud de cosas que se levantan contra nosotros. And many times we have a multitude of things that rise up against us. ¿Verdad? Por eso entendimos que cuando estamos en una crisis So we understand when we are in a crisis es cuando usted ve una cosa tras la otra. is when you see one thing Un after problema another. aquí, A problem otro here, acá, another here, otro allá. Y another usted here. dice, pero ¿qué pasó? You say, but what's going on? Y usted dice, se desató el infierno contra mí. Hell is against me. ¿Por qué? Porque se levantan cualquier cantidad de problemas. Because a matter of problems arise. Estás en una crisis. You're in a crisis. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando usted está en una crisis? What happens when you're in a ¿Cómo crisis? usted reconoce que está en medio de una crisis? How do you recognize you're in a crisis? Cuando se siente usted como se sentía Josafat. When you feel like Jehoshaphat felt. Si usted va al versículo 3 se encuentra que Josafat tenía miedo. In verse 3, he said he was afraid. Miedo tenía Josafat. He was afraid. Así como muchos de nosotros en este momento tenemos miedo. Like many of us right now are afraid. Yo le voy a ser honesta, la razón por la que estoy predicando acerca de esto I'll be honest, the reason why I'm preaching about this, es porque para mí el año pasado fue un año difícil. because for me last year was very difficult. Un año con muchas pruebas. A year of many tests. Mi salud, My health, la salud de mi familia, the health of my family, varios miembros de mi familia. many members of my Me family. pasé el año entero orando por salud. I spent the whole year praying for health. Es difícil. It's difficult. Y a veces sabe cuándo se hace más difícil. And you know what? Where it's more difficult? Cuando usted ora por los demás y se sanan. When you pray for the others and they get healed. Yeah. ¿Sí? Every Wednesday, Todos los miércoles, praying for people, orando por la gente, getting testimonies. recibiendo testimonios. You know, ¿Tú sabes? they are healing. Y están sanidades. And you're stuck. Y tú estás atrapado. And you get out there. Y sales de ahí. It's hard. Es difícil. Entonces tú entiendes que estás en una crisis. So you understand you're in a crisis. Y así fue el año pasado para mí. And that's how last year was for me. Pray and pray and nothing Orando y happened. orando. Vimos que a las crisis We saw that crisis le siguen las emociones. is followed by emotions. Las crisis producen miedo, Crisis produces fear, producen inseguridad, insecurity, ansiedad, anxiety, preocupación. worry. La gente está en una crisis. People are in a crisis. No saben qué hacer. They don't know what to do, No saben qué decisión tomar. what decision to make. Anda como, usted sabe, las gallinas sin cabeza que son. They're like a headless chicken, you know.
y no saben para dónde They ir. don't know where to go. Así andamos en las crisis, That's how we are in crisis. porque estamos dominados por las emociones. Because we're dominated by emotions. Por eso es que Dios permite estas crisis That's why God allows these crises para mostrarnos, to show para us, demostrarnos to demonstrate que Él es Dios that He is y God, que solo Dios that only te God puede ayudar en la crisis, can help you in crisis, que Él sigue sentado en su trono, that He is seated que no at ha His dejado throne. de ser Dios, He hasn't stopped que no being importa God. lo que diga la ley, It doesn't matter what que no the law importa lo que says. digan los It políticos, doesn't matter what the que no politicians importa lo say que diga el médico. or what the doctor Dios says. sigue siendo Dios, God is still el God, Dios todopoderoso. the Almighty God. Y en la crisis, Él y solo Él In tiene the la crisis, última palabra. Him and only Him has the last word. La semana pasada estudiamos un poco acerca de la vida de Josafat, Last week we studied about the life of Jehoshaphat, acerca de su trasfondo como rey. his background as a king. Recuerda que estábamos hablando de dos reyes, Remember, we're talking about two kings. perdón, dos reinos más I'm bien. sorry, two kingdoms. Estaba el reino de Israel y el reino de Judá. The kingdom of Israel and the kingdom of Judah. Generalmente el reino de Israel hacía todo mal, But the kingdom of Israel did everything wrong. pero el reino de Judá, y le digo generalmente, But the ¿verdad? kingdom of Judah generally, Porque no siempre hacían lo bueno. because they didn't always do the right thing. Pero Josafat era el rey de Judá. But Jehoshaphat was the king of Judah. Y este hombre realmente conocía la palabra de Dios. And this man truly knew the word of God. Él había conocido de Dios. He knew about God. Para mí es el primer misionero en la escritura. For me, he's the first missionary in scripture, Enviaba a los levitas a enseñar la palabra de Dios en todo Judá. sent to the Levites to preach the word of God in all of Judah. Antes de eso no encontramos a alguien que esté enseñando la palabra de Dios al pueblo de Dios. Before that, we don't find someone preaching the word of God to the people of God. Así que este hombre realmente quería que el pueblo tuviera una relación con Dios. This man truly wanted the people of God to have a Pero relationship aún with así him. cometió errores. But even so, he made Errores mistakes que lo apartaron de Dios por un tiempo. that separated him from God for a time. ¿Sabe? Este hombre llegó a hacer una alianza con Acab. This man made an alliance with Ahab, O sea, Ahab, estamos hablando con el mismo Acab que usted sabe, the same Ahab that you know, ¿verdad? El maridito de la Jessie. the one that was controlled by Jesse. So, usted ya se imagina aliarse con aquel. You know, to align yourself with him. ¿Qué produjo esto? What did that produce? Que se levantaran altares, For altars to be lifted altares up, acera, altars, que hubieran ídolos. that there were idols. Así que no solamente él, a pesar de conocer a Dios, cometió errores, He made mistakes not just by knowing God, sino que permitió que la idolatría prosperara en el pueblo. but he also let idolatry prosper in the people. Entienda esto. Understand this. Cuando estamos hablando acerca de ídolos, When we speak about idols, el ídolo que lo estamos usando the idols we're using here como una tipología is a symbol que puede representar cualquier cosa que haya en nuestra vida, that can represent anything in our lives que puede desagradar a Dios. that doesn't please God. Tal vez tomaste una decisión y no la consultaste con Dios, Maybe you made a decision you didn't consult God. o no esperaste Or por you la didn't respuesta de él. wait for his response. No sé cuál cosa hiciste que tal vez a Dios no le agradó. I don't know what you did that maybe it didn't please God. A eso le estamos llamando ídolos. That's what we're calling idols. O sea, no en el significado esencial de la palabra, Not in the essential meaning of the word, sino en lo que representa para but nosotros. what it represents to us. Entonces, Josafat So Jehoshaphat fue bueno, was good, pero no fue perfecto. but he wasn't perfect. Así como tú y yo, Just like you and I, que somos buenos, we're good, pero we are not perfect. pero no somos perfectos. Necesitamos de Dios. We need God. Por eso estamos hoy aquí, That's why we're here para today, aprender, to learn, para alinearnos a su voluntad, to align us to His para will, caminar con Él todos los to días walk de with nuestra Him vida. all the days of our lives. Why? ¿Por qué? Because we're not perfect, Porque no somos perfectos. ¿verdad? No, we are not. No somos. Entonces, Therefore, ¿por qué le estoy especificando esto? why am I specifying this? Porque muchas de las crisis en las que tú y yo nos encontramos Many of the crises you and I find ourselves in son el producto de nuestra propia is the result of our decisiones, own decisions, ¿verdad? De nuestros comportamientos, our de behaviors, nuestras palabras. our words. Y por eso necesitamos hacer lo que hizo Josafat, That's what we must do, what Jehoshaphat did. ¿verdad? Porque a pesar de que Dios no nos desecha, Even though God doesn't cast y us esto es away, importante que lo entendamos, and it's important you understand this, Dios no te va a desechar porque eres imperfecto. God will not cast you out because you're imperfect. Dios sabe que eres imperfecto. He knows that you're imperfect. Dios sabe que vas a cometer errores. God knows you're going to make mistakes. Dios sabe que en algún momento te vas a equivocar. God knows at some point you're going to make a Pero mistake. Dios todavía ve algo bueno en ti. But He still sees Algo something valioso. good in you, something Algo valuable, que es digno de ser salvado. something worthy to be Él no saved. te va a desechar. He will not cast you Él no out. te va a abandonar. He will not Él abandon no te va a you. echar a un lado. He will not cast Y va a you coger, away. tomar a otra persona para ponerla en tu lugar. Take someone and put them in your place.
Eso no es lo que hace Dios. That's not what God does. Entonces, ¿qué hizo Josafat? What did Jehoshaphat do? Teniendo en cuenta que él conocía de Dios, Keeping in mind that he knew él God, tomó una decisión. he made a Dijo, decision. voy a regresar. I'm going to return. Voy a regresar a Dios. I'm going to return to God. Voy a regresar a lo básico. I'm going to go back to Voy the a basics. regresar a lo que yo conozco. Returning to what Voy I a know. regresar a la relación I'm going con to Dios. return to the relationship with ¿Y qué God. hizo? And what did he Destruyó do? altares. He destroyed altars. Arrancó los ídolos. He broke idols. Fue a la presencia de Dios. He went to the presence of y God. se arrepintió. And he repented. Por eso la semana pasada yo le decía, Last week I said to you, si has hecho algo if you've done que ha something desagrado a that Dios, doesn't please God, arrepiéntete. repent. Arrepiéntete. Repent. Dios nunca te va a dar la espalda God will never turn his si back. tú vienes en arrepentimiento delante de If you Él. come in repentance before Él him, te va a recibir. he will receive you. Él va a estar agradado. He will be pleased. Por eso Josafat tuvo que hacer cambios radicales en su vida. Jehoshaphat did radical changes in his life. ¿Para qué? Why? Para ponerse en la posición correcta delante de Dios. To be in the right position before God. Porque mientras hayan ídolos en tu vida, Because while there's idols in your life, Dios no va a escucharte. God will not hear Porque you. no estás alineado a la voluntad de Dios. Because you're not aligned to the will Porque of no God. estás alineado a lo quien Dios es. Aligned to what God is. Tenemos que sacar los ídolos. We have to remove the Tenemos idols que posicionarnos and position ourselves en el lugar de la gracia in the place para of que grace. Dios nos escuche, So he para hears que us. Dios reciba nuestras God oraciones, receives our para que prayers. Dios pueda recibir y decir, ¿qué necesitas, hijo? so God can ask what you need, son. Josafat tuvo que hacer cambios Jehoshaphat had to make ¿Para changes. Why? porque él conocía la escritura. Because he knew Pero yo scripture. le decía la semana pasada, no But basta con conocer I la told you last escritura. week, it's not enough to know No the es word of God. suficiente It's not enough conocerla, to know hay it. que vivirla, You have to hay que live it. aplicarla todos los días a Apply it nuestra vida. every day Hay of que your caminar life. en ella de You día y have de noche. To walk day and night. Tenemos que ser hacedores. We must be doers. ¿Verdad? Porque aquel que habla la palabra todo el tiempo pero tiene una vida desordenada But he who speaks the word all the time and has a disorganized life es hipócrita. is a hypocrite. Jesús los llamaba sepulcros blanqueados. Jesus called them whitewashed tombstones. Eso es lo que son. That's what they are. Por eso tenemos que vivir la palabra de Dios. We must live the word of God. La semana pasada afirmamos Last week we affirmed que la gente tiene una visión equivocada de Dios. people have an erroneous version of Quiere God. que Dios se adapte a ellos. They want God to adopt to them. Ellos no se quieren alinear a Dios. They don't want to align to God. No, ellos quieren que Dios se adapte a No, ellos. they want God to adapt to Que them. Dios cambie a ellos. God changed to them. Y Dios es Dios. And God is God. Dios no va a cambiar por ti y por He's mí. not going to change for you and I. Las emociones Emotions siguen a las crisis. follow crisis. Entonces quieren que Dios tome en cuenta las emociones de la gente. So they want them to take into consideration the emotions of people. Hello. Dios no va a tomar en cuenta tus emociones. God will not take into account your emotions. Dios sabe de emociones. He knows emotions. Se hizo hombre. He became man. Fue a la cruz. He went to the cross. Murió por ti y por mí. He died for you and I. Él sabe de emociones. He knows emotions. Pero Dios no opera en emociones. But God doesn't operate Porque in las emotions. emociones nublan el entendimiento. Because emotions cloud your understanding. Las emociones no pueden entender el espíritu. Emotions can't understand the Y Dios es spirit. espíritu. And God is spirit. Por eso tú y yo no podemos dejarnos guiar por las emociones. You and I cannot be led by emotions. Cuando tú vas a tomar una decisión correcta en tu vida, las emociones salen de la fórmula. When you're going to make the right decision, the emotions come out of the formula. Entonces, Dios sigue siendo Dios. So God is still Dios God. es espíritu. He's spirit. Dios no opera en He emociones. doesn't operate in emotions. Necesitamos We need buscar la presencia de Dios. to seek the presence of God. Vimos a continuación los versículos 5 y 6 del capítulo 20, We saw the continuation of chapter 20 in the verses en los cuales establecimos algo contundente. in which we established something contingent. Y yo le decía la semana pasada, si algo usted se lleva hoy de aquí, And I told you last week, if there's something that you take Es away from esto. this, it's this. Dios reina en los cielos. God reigns in the heavens. Yo no sé si usted entiende esto. I don't know if you understand this. El concepto nos es conocido, The concept is known, but we don't apply it. pero no lo aplicamos. Dios reina en los cielos. God reigns in the heavens. Dios reina desde los cielos sobre la tierra. He reigns from the heavens on the earth. Dios domina en los cielos y en la He tierra. has dominion in the heavens Su and the voluntad earth. se hace en los cielos y en la tierra. On heaven, on Él earth. tiene la última palabra He has the en last tu word. crisis, en la mía In your y hasta crisis. aún en la crisis In mundial. mine. Él hace y dice como Él quiere, He cuando Él quiere. does and speaks as he wants and Porque desires. Dios gobierna en los cielos. Because God governs Dios in the reina. heavens. He Dios es reigns. soberano. He is sovereign. Nadie le dice a Dios qué hacer ni No cómo one tells hacer. God what to do and how to do it.
Por eso es tan importante. That's why it's so important. Dios gobierna desde los cielos God- sobre la tierra donde está su trono celestial. Governs from the heavens on the earth. Él es el Señor. He is the Lord. Y la tierra se somete siempre a los cielos. And the earth submits to the heavens. Fíjate bien lo que hace Josafat And look para what Jehoshaphat posicionarse does to position himself in the grace of God. en la gracia de Dios. This is what he does. Esto es lo que él hace. Primero, First, se arrepiente. he repents. Segundo, Number two, busca el rostro de Dios. he seeks the face of God. Tercero, And number three, él hace una oración. he makes a prayer. Y mire todo lo que contiene la oración. And look Y what esto the lo prayer vimos la contains. semana pasada, And I no said voy a this entrar en ello. last week, I'm not going to say it again. Primero les recuerda que él tiene pacto. First, he reminds him he has a covenant. Le dice, el amigo de Abraham. He says, the friend of Mete a Abraham. Abraham en el asunto. He puts Abraham in the case. Why? ¿Por qué? Porque Dios hizo pacto con Because God Abraham. made a covenant with Y le recuerda, Abraham. yo soy tu pueblo, He reminds him, I'm your people. yo tengo pacto contigo, I have a covenant with you. yo tengo derecho a venir delante de I have the ti right to go before you y a demandar respuesta. and to demand an answer. Porque el pacto que tú tienes con Dios Because the covenant you have with God incluye la gracia, includes grace, incluye la paz, includes peace, incluye la libertad, includes freedom, incluye la sanidad, includes incluye healing, la provisión. includes provision. Todo lo que tú necesites All that está you need incluido is en el included pacto de Dios. in the Así que lo covenant of primero God. que Josafat le dice So a the Dios, first thing yo soy hijo de Jehoshaphat pacto. says, I'm a son ¿Dónde of está pact? mi respuesta? Where ¿Dónde is my está mi answer? bendición? Where is my Yo la blessing? merezco. I Yo deserve tengo it. derecho a I ello. have the right Por to eso it. cuando tú vas delante de Dios, When te you're tienes que before God, posicionar en position el lugar yourself correcto, in the right alinearte place. a Él. Yo tengo pacto. Align to him. Yo I tengo have a pacto. covenant. Yo tengo I have pacto. a Yo covenant. soy hijo de I am pacto. a son of covenant. Lo siguiente que hace Josafat es recordarle la soberanía de Dios. Next, Josaphat reminds him of the sovereignty of God. Y además le recuerda la historia. He reminds them the story, Esos testimonios those testimonies, donde decía toda la grandeza de Dios, where it's all the greatness todo lo of que Dios God, había hecho, all that God has done, todo lo que Dios ya había logrado. that He already Tú completed. venciste, You did tú nos it. diste esta tierra. You gave us this Tú no vas a earth. permitir que ellos nos vengan a You quitar will las not let them take bendiciones it que away. tú nos The blessings alcanzaste. that you gave us. Esto lo hiciste tú. This is what you Y el did. enemigo quiere quitarme lo que tú me diste. And the enemy wants to take away what ¿Se lo you vas a gave permitir? me. Are you going to Y le allow hace it? una pregunta extraordinaria. And it's an Le extraordinary dice, question. He says, ¿acaso no eres tu Dios en los he cielos? says, aren't you the God of heaven? ¿Cómo vas a permitir que este How will you allow incircunciso, filisteo incircunciso venga a robarme? Uncircumcised Philistine will take this away. Le estoy metiendo a David. I'm putting acá, David ok. in there. Pero da lo mismo, But it's the same thing. ¿verdad? Dice, ¿tú le vas a permitir que me robe mi bendición? You're going to allow him to take my blessing? ¿Por qué David le llamó a Goliat filisteo incircunciso? Why did David call the ¿Qué es lo que Goliath representaba la uncircumcised incircuncisión? Philistine? What does uncircumcision represent? No tenía pacto. He didn't have a Entienda covenant. esto. Understand Cuando this. usted y yo tenemos pacto, When you and I have a tenemos covenant, un derecho que deja a we todos los have demás fuera. the right that keeps everything else out. Algunos vienen ahora, ay pastor, es Some que come, mire cómo estoy. Oh, pastora, look how I am. I don't know what to do. No sé qué hacer. Ore por mí. Pray for me. Dios no me oye. God doesn't hear Ay, a me. usted Dios le escucha. God hears you. Excuse me. Con permiso. Dios te escucha a ti igual que me escucha a mí. God hears you just like He hears me. Porque tú y yo somos hijos de pacto. Because you and I are Yo no sons of soy más covenant. que tú, ni tú eres más que yo. You're not Estamos more en than el me. mismo bote. We're in the same boat. Lo único que tienes que hacer es ir a la presencia de Dios y ponerte en la Have to go posición de into the presence gracia. of God and go in the position of grace. Este Josafat era tremendo. Jehoshaphat was amazing. Lo siguiente que hace es le recuerda su palabra. The next thing he Las reminds him of his promesas word. que Dios le dio. The promises he gave. Hoy yo quiero que tú tomes las promesas dormidas, Oh, I want aquellas you to take palabras que Dios the te dio un words día, that God aquellas gave you que no one se han day, cumplido, that haven't been aquellas que Dios te dio, empieza a sacudirlas, Begin to shake sácalas those del closet words. y haz como hacían aquellos hombres en el Antiguo And do how the Testamento. men in the Old Señor, Testament te did. recuerdo Lord, hoy, I te remind you recuerdo today. hoy, porque I dice remind tu you. palabra, Your word. recuérdame hoy, Remind y hoy te me. recuerdo tus palabras. Remind him his words. Empieza a recordarle las palabras que Dios te ha dado, Begin to las remember the words that God promesas gave que you, Dios te ha dado. The promises he gave you. Josafat le recuerda a Dios su carácter. Jehoshaphat reminds God his character. Y por último, And lastly, le recuerda he reminds su nombre. his name. Le dice, ¿es que acaso tu nombre no está sobre esta casa? Is your name not above this house?
es que tu nombre no está puesto en los dinteles de mi casa. Is your name not on the Sí, doorstep of my sí, house? cuando yo oro, yo le digo al enemigo, el Yes, when I pray, diablo I tell the no devil, me puede quitar nada. Devil, you can No take me nothing puede away. quitar mis hijas. You can't take no my me puede daughters. destruir mi matrimonio. You can't destroy my no marriage. me puede robar mi finanza. You can't take my no me puede finances. quitar mi casa. ¿Sabe You por can't qué? take my house. Porque You le know why? pertenecen a Cristo. Because they Porque la belong to sangre de Christ. Cristo está en los dinteles. blood of Porque Christ. estamos cubiertos de pies a cabeza We con are esa covered from sangre. head to La toe sangre del by mejor the pacto. blood of covenant. No puede quitarme nada. He can't take anything away. Esta era la oración de Josafat. This was Jehoshaphat's Y esta prayer. oración es una guía para ti. And the prayer is a guidance for us. Para que ores de esa manera cuando estás en una crisis. You pray like this when you're in a Porque las crisis. crisis están diseñadas para regresarnos a Dios. Crises are designed to return Para us to llevarnos a God. su Take us presencia. to His presence. A doblar rodillas delante de Él. To kneel before Him. Lo último que vimos de Josafat, Last thing we saw of algo Jehoshaphat, que Él hace, something that he dice, does. Señor, He says, Lord, me siento impotente. I feel impotent. No sé qué hacer. I don't know what to do. No sé qué hacer. I don't know what to Hay do. una multitud que viene contra mí. A great multitude against Contra me. tu pueblo. Against your people. Pero no sé qué I hacer. don't know what to do. Lo único que puedo hacer The only thing I can do es alzar los ojos. is a to ti. lift my eyes. Esto es lo último que hizo él. This is the last thing he did. Alzó sus ojos He a él. lifted his eyes. Quitó los ojos del problema He took his eyes off the y problem los puso en él. and he put him on him. Porque mientras que el diablo nos mantiene con nuestra vista fija en el problema, While the devil has our eyes fixed on the issues, no vamos a ver a Dios. we will not see God. No vamos a ver que Dios tiene todos los recursos que tú necesitas para el We will problema. not see that God has all the resources we need for the problem. Los recursos están ahí. The resources are there. Dios puede. God can. Dios quiere God wants ayudarte. to help Pero you. ¿qué estás haciendo tú? But what are you Estás doing? mirando el problema, no Are you estás mirando a looking at the Dios. problem or are you looking at God? Tenemos que cambiar. We have to change. Y aquí terminamos la semana pasada. And we ended here last week. Pero aquí no se acabó el problema. But the problem is not over. Aquí no terminó la historia. The story didn't finish. Vamos a regresar al versículo 14 y 15. Let's go to verse 14 and 15. Mire lo que dice. Y estaba allí Jahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías. ¿Cuántos nombres hay aquí para sus hijos? Levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis. ¿Qué le dije a usted antes de empezar? What did I tell you before we started? No temáis, Don't be no afraid. os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Then upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Benaiah, a Levite, and the sons of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation, and he said to hearken you all Judah, and you inhabitants of Jerusalem, and you king of Jehoshaphat, thus says the Lord unto you, be not afraid nor dismayed by the reason of this great multitude, for the battle is not yours but God's. Josafat está en una crisis, Jehoshaphat is in a crisis, pero él está determinado a salir de la crisis. but he's determined to come out of the crisis. Pero reconocía que él no podía, He recognized that he could que él not. solo no podía salir de la crisis. Alone, he could not. Y no era una crisis, era una gran crisis. It wasn't a crisis, it was a great crisis. Pero él estaba determinado a poner sus ojos en He lo was alto. determined to put his eyes Los up high. ojos en los cielos, In the heavens. porque los cielos reinan Because the sobre heavens la reign tierra. over Y él the decía: earth. solo tú tienes los He says, recursos. only Tú you eres have el the único que resources. puede. You're the Yo only no one that puedo. can. I Ya cannot. traté, pero no I puedo. tried, but I Así que cannot. estoy esperando I'm que tú waiting hagas lo que tú for prometiste you que to do haría. what you've promised you would do. Yo no dije esto la semana pasada, I didn't say this last week, pero él hace alusión en los primeros versículos. but he makes the No allusion voy a in the entrar ahí first porque es la verses. semana pasada. I'm not going to go there, but it went last week. Pero él hizo alusión He made an allusion a cuando hizo pacto Abraham con el pueblo de Israel. when Abraham made a covenant with the people of Israel, Y una de las promesas and one of the promises es: los voy a cuidar, is I los voy a will guardar. guard you, I will protect No you. permitiré que nada venga I contra would not ustedes. allow nothing to come Y against esto es you. lo que está haciendo aquí And that's what he's doing here. Josafat. Le Jehoshaphat. estaba recordando las promesas. He's reminding Le estaba him of recordando promises. que él había prometido Reminding guardar sus vidas. That he promised to guard their lives. Deje de mirar el problema. Stop looking at the problem. Deja de mirar la crisis. Stop looking at the crisis. No te pongas a pensar: ¿y ahora qué va a pasar? Don't think in what's going to ¿Y cómo happen. voy a salir de esto? And how am I going to get ¿Y out cómo of voy a this? pagar la renta? And how am I going to pay the rent? Y ahora no voy a salir a la calle. Oh, I can't go Y no voy a outside. manejar. I can't ¿Y drive. cómo hago? And what do I Usted- do? Si usted se pone en eso, If you put yourself in that, va a terminar mal. you're going to end wrong.
Le está dando lugar al temor. You're giving place to Y cuando fear. el temor viene, And when fear comes, el amor de Dios se va. the love of God Pero el leaves. perfecto amor de But Dios the perfect love of God echa fuera el temor. casts out all fear. Así que tenemos que confiar en Dios. So we must trust in God. Tenemos que dejar de mirar el problema y mirar arriba. We must stop looking at the problem and we'll look El above. miércoles prediqué acerca de esto. Wednesday I preached about this. Prediqué, pero sé, I preached más bien hablé, and I spoke ¿verdad? El miércoles pasado. Last Y hablamos Wednesday acerca del Salmo 121. about Psalms 121 Porque es lo que me recuerda a todo because esto. what this reminds me of. ¿Verdad? Alzaré mis ojos I lift my a los eyes montes. to the mountains. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where does my Mi help come socorro from? viene My de help comes Jehová from the que Lord, hizo los cielos The y maker la tierra. of heaven and earth. Maravilloso. El Salmo Marvelous. 121 es precioso. Psalm 121 is precious. Dice, Él es mi guardador. It says that Él he me is my guarda. Dice que protector. mi entrada y qué? My Mi entrance salida. and my exit. Dice que no se duerme He quien doesn't guarda sleep, mi alma. and he guards Mi my pie soul. no dará resbaladero. My foot would not Eso slip. es lo que debes proclamar That todos los is días de what tu vida. you must proclaim every day of your life. Todos los días. Every day, Proclama. proclaim. Él no se dormirá. He will not Él me slumber. guardará. He will guard. Él no permitirá He will que not yo allow resbale. for me to slip. Estoy parado, I am firme, standing firm sobre la roca on the rock, inconmovible de los siglos, unmovable, que es Cristo Jesús. Forever, which is Christ Jesus. Así que no permitas So don't que allow las circunstancias te dominen, for the circumstances to dominate you que las circunstancias desaten temor sobre tu vida or to release fear in your para life, retenerte, to retain you para no permitirte continuar ni seguir adelante. and not allow you to move on Mira forward. arriba Look y above comienza a orar and begin to para que pray el cielo descienda sobre tu vida. for heaven to descend in your life Para que, y dile, venga tu and reino, say, let your que se kingdom haga come tu voluntad and let your will be en done mi vida, in my life, en mi hogar, in my home, en mi familia, in my family, en mi trabajo, in my en job, todo mi ser. in my whole being. ¿Por qué? Why? Porque los cielos reinan. Because the heavens reign. Reinan los cielos en la The tierra y heavens aún reign debajo de la tierra. on the earth and beneath the earth. Dios sigue en su trono reinando desde los cielos. God reigns on his throne from heavens. Ahora, ¿qué sucedió aquí? So what happened here? Mientras While oraban, they prayed, mientras estaban reunidos y orando, while they were gathered dice praying, que vino el Espíritu de Dios sobre el profeta it says that the Spirit of the Lord came over the prophet y les dio una palabra directa and gave him a direct word desde el trono from the throne para su situación inmediata. for their immediate situation. No le dijo Dios te bendice. No, He didn't no. say, "God Le habló bless you." específicamente He spoke a la specifically necesidad de ellos. to their need. Porque eso es lo que sucede cuando tú buscas a Dios, That's what happens when you seek cuando God, te alineas a Dios, when you align to God, cuando tú estás caminando en la voluntad de when Dios. you're walking in the will of God. El Espíritu de Dios va a venir y se va a unir. The Spirit of God will come and ¿verdad? unite Ay, y va a venir y te va a traer esa palabra que and tú will necesitas. bring the word that you Él need. se enfocó en Dios, He focused on God. él apeló a su carácter, He a su put his palabra, character, his word, a su nombre, his name, y que vino la And what palabra came? profética. The prophetic word. Y mire, la palabra profética que ellos recibieron And look, the prophetic word they received especificaba cómo Dios quería que resolvieran el problema. specify how God wanted them to resolve the problem. Le cuento, I'm going to share with you. vamos a ver las instrucciones. Let's look at the instructions. Segunda de Crónica 2 Chronicles 20, 16 al 17. 20:16-17. Dice, mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo. Antes del desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros. En este caso, paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con nosotros, oh Jerusalén, Judá y Jerusalén. No temáis, no desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Tomorrow go you down against them. Behold, they come up upon the cliff of Ziz, and you shall find them at the end of the valley before the wilderness of Jeruel. You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand you still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Este es el gran dilema del pueblo de Dios. This is the great dilemma of the people of God. Fe. Faith. Y una amenaza, A threat came, una gran amenaza. a great threat, Son una gran multitud que viene contra a ellos. great multitude against them. Y Dios les dice, And God says to them, literalmente, literally, no hagan nada. don't do anything. ¿Qué les dijo Dios? What did God say? Paraos, Be still. está quieto. Be still. Le dice, no hagan nada, Don't do anything. no hagan nada. Don't do anything. En otras palabras, In other words,
Está quieto Stand y still conocer and know que yo soy Dios. that I am God. Eso es lo que Dios le estaba diciendo. That's what God was saying. Está quieto Stand y still conocer and know que yo soy Dios. that I am God. No hagas nada. Don't do anything. Ay, pastora, porque eso no es suficiente. Oh, Pastor, ¿Qué that's not clase enough. de palabra es esa? Then what word is Yo that? estoy en medio del problema. I'm in the middle of a Yo estoy en problem. medio de una In circunstancia the middle of a difícil. difficult ¿Cómo Dios circumstance. me va a decir que no haga nada? How is God going to tell me not Yo to do tengo que anything? hacer algo. I have to do something. Tengo que salir del problema. I have to get out of the Hay que problem. hacer algo. I have to do Me tengo que something. mover. I have to Voy a move. ir al banco. I have to go to the Voy bank. a consultar bueno, hasta el psicólogo I'm gonna y el consult psiquiatra the y hasta el psychologist. psíquico. They went to the psychic, they went to the psychology, and they were the psychiatrist instead of going to God. Queremos que Dios haga algo We want God to do something. inmediatamente. Immediately. Que mande, no sé, la furia de Dios sobre ellos. Send the fury of God over them. Que los desparrame, Destroy them. que los mate. Kill them. No sé, que les haga algo. Do something. Algo, pero algo tiene que hacer. Something, but something has to be Porque done. si no vemos algo, If we don't see something, Dios no está haciendo nada. God is not doing anything. Porque Dios no me contesta. Why doesn't God Porque answer? Dios no me oye. Why doesn't He hear me? ¿Dónde está Dios cuando Where yo is- estaba pasando por esto? Where is God when this was happening to me? Eso es lo que sucede. That's what happens. Queremos acción. We want action. Recuerde, Remember, emociones. emotions. Dios no es un Dios de emociones. God is not a God of Dios es emotions. espíritu. He is spirit. Él tiene un plan. He has a plan. Dios no tiene apuro. He's not in a hurry. Nosotros estamos siempre en apuro. We're always in a Dios hurry. no está apurado. God is not rushed. Un día para Dios es como 1000 años. One day for Y God 1000 is like años 1,000 es como years. un día. And 1,000 days like Así one que Él day. va a operar y va a caminar a su manera. He's going to operate and No walk a la His manner. tuya, Not no your a la way. mía. Not my Nosotros way. podemos estar molestos, We pero can be Dios está bothered, tranquilo. but God is calm. ¿Y qué está pasando? And what is Sí, happening? Oh, ok. yeah. Okay. Ajá, yo voy a actuar. I'm going to act. No hagas nada. Don't do anything. Estate tranquilo. Be still. Confía en lo que yo voy a hacer. Trust what I will do. Descansa en mí. Rest in me. Depende de mí. Depend on Tú me. no puedes, You pero yo cannot, sí puedo. but I Pero lo can. voy a hacer And I will a do mi so manera. in my way. Pero tú estás, no. No, no, no. It's my way. A mi A lo manera. Frank Sinatra. Pero ¿qué sucede cuando no vemos la respuesta que esperamos de Dios? What happens when we don't always see God's response? Nos sentimos frustrados, We feel frustrated. nos ofendemos We're offended. y estamos heridos. And we're hurt. Emociones. Emotions. Fíjense que Dios le dice, no tengan temor, God said, don't be afraid. no se amedrenten. Do not be dismayed. Bueno, eso, whatever. Eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarnos por un viaje de fe. Because God wants to take us on a path of faith. Porque Dios está operando algo en nosotros. Because He's operating something in us. Porque Dios quiere que vivamos dependiendo de Él todos los días de nuestra vida. He wants us to depend on Him all the days of our lives. Porque caminamos por fe, no por vista. Because we walk by faith, No por lo not que by estamos sight, viendo, not by no what por we lo que see, estamos escuchando, or what we're sino por hearing, lo que estamos creyendo. but what we're believing. Y Dios quiere que tú le creas. And God wants you to believe Dios Him. quiere que camines con Él, He wants you to walk with Him, independientemente de lo que está sucediendo a tu independently of alrededor. what's happening around you. Yo le decía en la mañana I said in the morning que Pedro caminó sobre las aguas. that Peter walked over the Y waters. somos tan rápidos para juzgar a Pedro. And we're so quick to judge Se Peter. hundió. He fell Porque no creyó, because he didn't believe. pero caminó. But he walked. Tú no has caminado sobre nada. You haven't walked over anything. Yo tampoco. And neither have I. So, al menos él caminó. At least he walked. Dio 2 pasitos, He took 2 pero steps. tú no has dado ninguno. You haven't even taken 1. So, al menos eso. So at least Se that. atrevió, He dared to. le creyó. He believed. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. That's what you and I should do. Eso es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos. That's what God Que wants le you and I to do. creamos, To believe. que nos atrevamos, To be daring. que nos arriesguemos To take risks. a caminar por fe To walk by en la faith. crisis In para crisis. alcanzar la victoria. To reach the victory. Ahora mire aquí lo que dice esto en el versículo 17. Look at Tremendo. verse 17. Powerful. Sí. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Está quieto. Y ve la salvación de Jehová. Se oye Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. You shall not need to fight in this battle. Set yourself, stand you still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. Tremendo. Powerful. Una vez que Josafat se posicionó en el lugar correcto, Once el Jehoshaphat lugar de la gracia, put in the place of y alzó grace sus ojos al trono, and lifted his eyes to the throne, entonces fue que vino el Espíritu then de the Dios, Spirit of God came, se unió a la palabra de Dios united with the Word of God, y provocó algo. and provoked something.
trajo la solución a la crisis. He brought solution to the crisis. Dios provocó que el profeta hablara. God provoked the prophet to speak. Ahora, cuando estás en una crisis Now, when you're in a crisis y no sabes qué hacer, and you don't know what to do, tú necesitas un rema. you need a rema Para ti. for you, Un rema para tu necesidad. A rema for your Un need. rema para salir de la crisis. a rema to come out of crisis. Recuerda que rema es una revelación de parte de Dios. Rema is a revelation on behalf of God. Ahora, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Now, the Bible is the written word of God, Y dice que es la palabra profética más segura. and it's the most secure prophetic word. Ahora, entienda esto. Now, understand this. Es una palabra, es la palabra de Dios. It's the word of God. Es el logos de It's Dios. the logos of God De Génesis, from Genesis tu Apocalipsis. to Revelation. ¿Ok? So, déjeme dejar esto bien claro. Let me make this very clear. La Biblia es la palabra de Dios The Bible is the word of God, cuando te gusta whether you like it y cuando no te gusta. and when you don't like it. Es la palabra de It's Dios the word of God cuando la recibes when you receive y it cuando no la recibes. and when you don't receive Es it. la palabra de It's Dios the word of God cuando lo obedeces when you obey y it cuando no lo obedeces. and when you don't obey it. Quiere esto decir It means que aunque tú no lo obedezcas, even though you don't se va a obey cumplir. it will be fulfilled. Aunque no te guste, Even though you don't se va a like cumplir. it will be fulfilled. Que no puedes escoger You cannot choose lo que te gusta de la palabra de what you Dios like in the word of para God aplicarlo a tu vida to align it to your y life desechar and cast lo away que no te gusta. what you don't like. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. The word of God is the word of Se va a God. cumplir toda. It will all be fulfilled. ¿Ok? ¿Estamos claros? Is this clear? Porque hay gente que, Because there's people who say, esto no va a cambiar. I'm not in the mood. no estoy, no me siento que estoy en el momento. Yo no estoy para la palabra de Dios hoy. I don't want to Ajá. study the word of God today. Guess what? Adivina qué. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. The word of God is the word of God. It doesn't change just because you are not in the mood. No cambias porque no estás de humor. De buen humor. Cuando estás en una crisis, When you're in a crisis, tú no necesitas toda la palabra de Dios. you need all the word of God. Tú necesitas una palabra específica, You need específica a de Dios, specific word from God ¿verdad? Que se aplique en tu necesidad presente. to be applied in your present need. Una palabra que aplique a la crisis que A estás word that atravesando. applies to the crisis that you're going through. La Biblia generalmente The Bible generally nos provee proves, los principios generales por los cuales tú y yo debemos regir nuestra vida. provides the principles that you and I must live our life with. Sin embargo, cuando tú estás en un momento de crisis, When you're in a moment of crisis, tú no le vas a decir, Señor, you're going to say, Lord, ¿qué hago? what ¿Me do voy? what do I do? Do I go? ¿Me voy para Atlanta? Do I go to Atlanta? ¿Me voy para Los Ángeles? Do I go to LA? ¿O me voy a Nueva York? Or do I go to New York? Right? ¿Verdad? Eso no se lo puedes preguntar a la Biblia. You can't ask the Bible that, Pero sí necesitas ese rema. but you need the Rema. Ahora, Dios no se ha olvidado de eso. Now, God hasn't Dios forgotten sabe about cuando that. tú necesitas un rema específico. He knows when you need a specific Entonces, Dios te Rema. va a hablar de una u otra manera por medio del Espíritu God will Santo. speak you one way or another through the Holy Spirit. Por ejemplo, For example, porque esa es la función del Espíritu Santo, that's the ¿verdad? function of the Holy Spirit, Él es right? el consolador, He is the el que resuelve los problemas, who resolves the el problems, que nos guía a la justicia y en la who guides verdad. us to the righteousness and truth. Pero ¿qué sucede? But what happens? Tú estás en medio de la prédica. You're in the middle of the Y estás preaching. sentado en un rincón. You're sitting in a Nadie corner. sabe lo que está sucediendo No en one tu knows vida. what's going on in your life. Pero estás en medio de una crisis. You're in the middle of a Una crisis. crisis terrible. A terrible Y crisis. Dios comienza a hablar. And God begins Y to la speak. prédica está desarrollándose. And the preaching is Y cuando tú developed. terminas, And when tú you dices, end, ¿quién le contó al You pastor said, todo eso? who told pastor all that? Alguien fue de chismoso y le dijo algo al Someone pastor. gossiped and told Y el the pastor te pastor. está predicando y tú dices, la prédica entera fue para mí. And the pastor said, preaching that preaching was for me. Un rema específico de That Dios was para tu vida. a specific Era rema la God for your respuesta life. que tú The necesitabas. answer you Era la needed. respuesta que Dios tenía It para was the ti. answer that God Dios had te for está you. hablando. God is Dios te speaking. está mostrando God is la showing solución al problema. The solution to the problem. De repente estás leyendo la Biblia Suddenly you're reading the Bible. y un versículo que has leído And a 1000 verse veces. that you read 1,000 Una y times. otra vez. Over and Y over lo has again. usado And you've used para it orar y te to lo sabes de pray. memoria. And you know by Y memory. lo tiras por allí de vez en And cuando you cuando throw it estás here and hablando con la there gente. when you're praying for Y people. de repente And suddenly, ese versículo salta de la página That verse jumps out from the y page. te golpea It hits y you. te brinca el baby en el vientre. Jumps in the baby in your womb. ¿Por qué? Why? Porque esa es la respuesta que tú necesitabas. That is the answer Ese that día you Dios need. está hablando. God is Ese es el speaking. rema que That is the necesitaba. rema that Y you Dios need. lo usa para decirte, aquí And God está mi uses to rema. say, Aquí está mi "Here is my respuesta. rema." Esto es lo que tú necesitas. This is what you need.
De repente viene alguien y te dice, yo estaba Suddenly, orando somebody comes and says, I was praying y vi tu rostro. and I saw your face Y de repente empiezo a orar por ti. and I begin to pray for you. No sé lo que estás pasando, I don't know what you're going pero Dios through. me dijo But God que told te me dijera, to tell y ahí you viene el rema que tú that He has the necesitas. rema that you need. Estás orando You're praying en la presencia de Dios in the presence of God y estás clamando and you're crying out. y de repente And suddenly, una voz retumba en tu a espíritu. voice shakes in your spirit. Dios está hablándote. God is Dios speaking está to dando you. la respuesta. He is giving you the Eso es lo que answer. sucede. That's what Dios te da happens. el rema, He gives el you rema the que tú rema, necesitas. the rema that Por you eso es que need. tenemos que estar conectados That's con why Dios. we must be connected to Ir a su God. presencia. Go to His presence. Posicionarnos correctamente Position righteously para que el rema pueda venir a nuestra vida. for the rema to come to our lives. De lo contrario, nunca vamos a salir de ahí. The contrary will never leave there. Siempre vamos a estar We will always be de un problema al otro. in a problem, in another problem. Ay, es que Dios no me habla. Oh, God doesn't speak to me. Pero cuando Dios te da el rema, But when God gives you the usted rema, sabe que you lo know sabe, that you know que Dios tiene cuidado de ti. that God takes care of you. Puede que simplemente lo escuches en tu tiempo de comunión. So just here in your time of communion, No sé cómo vino el rema. I don't know how the rema Lo came. único que sé All I know es que vino a tu vida. is that it came to Y your vas a life. salir de ahí. You're going to leave there. Pero siempre va a ser una palabra específica de Dios a tu But it necesidad. will always be a specific word to your need. Ahora, mire lo que sucedió. Look what happened. Porque después que el profeta habla, After the prophet después que le da una speaks, palabra específica, after he gives a specific un word, rema para la necesidad, a rema for their need, entonces fue que vino la victoria. then Mire, the victory came. Look, segunda de Crónicas 20, 18 al 2 21. Chronicles 20, 18 to 21. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué hicieron? What did they do? Adoraron. They worshipped. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coag y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. It says, and Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Korahites stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. And they rose early in the morning and went forth in the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe his prophets, so shall you prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endures forever. No me voy a enfocar en el versículo 20, I'm not going to focus on verse 20. ¿verdad? I'm not, No lo voy a hacer. ¿ok? Es un versículo que se usa mucho, It's a verse that's used many times, pero no quiero desviar a nadie. but I don't want to deviate anyone. Yo quiero que usted confíe en Dios, I want you to trust God, no que confíe en un profeta, not in a prophet. ¿ok? I know. Yo sé, ¿Cómo decirle? Aquí la intención es buena, y por supuesto que Dios quiere que nosotros confiemos en los hombres de Dios. the intention is good, and he wants Pero us to como trust se the ha man of God. abusado tanto de esto But últimamente, because it's been used so much frequently, yo creo que usted ponga los ojos en Dios. I want you to put your eyes on God. Ponga los ojos en Él. Set your eyes on him. Al final del día, Él es el único que tiene la respuesta. At the end of the day, he's the only one that has the ¿Verdad? answer. Todo hombre de Dios tiene que creerle a Dios. Every man of God has to believe God. La palabra ahí, seguros, que aparece, The word that shows, es la misma palabra para creer, it's the same word to believe. lo cual quiere decir, y quiere decir fiel, It means faithful, creer, believe, prosperar. prosper, En otras palabras, quiere confianza, trust, dependencia. dependence. En otras palabras, In other words, es fe. It's faith.
Es fe. It's faith. Lo que la palabra aquí te está diciendo es tienes que tener fe. The word is saying Si you tú have to tienes have fe faith. en Dios, You have vas a faith in ser God. prosperado You will be en todo prospered lo que emprendas. in all that you Y learn. no está hablando solo de dinero, está hablando Not just de money. prosperar. Aquí no estaban hablando de dinero, It's not aquí speaking estaban of hablando money. de una victoria, It's speaking of de a cuando tú victory. sales de una guerra a batallar por algo en tu vida, Go out of war to battle something in your life. una crisis. A crisis. Esto no se trata aquí, si usted ve el contexto, If you see the context here, el contexto no habla de prosperidad económica. the context is not about financial ¿De qué te prosperity. sirve tener dinero si te van a matar? What's the point of having money if you're going to get killed? Right? ¿Verdad? They're gonna kill you, Te van a matar and you have a lot of money, y tienes mucho dinero, but you're not gonna enjoy that money that. pero no lo vas a disfrutar. So, Entonces, anyway, por eso no me quiero enfocar en esto. that's why I don't want to focus on Yo this. quiero enseñarle a usted a depender de Dios. I want to teach you to trust in God. Tenemos que depender de Él. We must trust in Him. Tenemos que creerle a We Dios. must believe God. Él te da una palabra He específica. gives you a specific Él quiere word. que tú sepas He wants you to know que Él es fiel that He is para faithful para hacer lo que dijo que to do haría. what He promised He would do. Que tú entiendas For you to que cuando tú understand, dependes de Dios en todo, When you depend on God in Él se everything, va a glorificar He will be en tu glorified necesidad. in your need. ¿Por qué? Porque su misericordia Because His mercy es para siempre endures forever. y Él reina And desde He los reigns cielos. from the heavens. Entonces, déjeme llamar la atención aquí de que estaban alabando. So here they were praising. Estaban alabando. They were praising. Estaban alabando. They were praising. Pero note que todavía no había victoria. But note there wasn't Pero victory ya estaban yet. alabando. But they were praising. Estaban alabando. They were praising. Estaban glorificando a They Dios. were glorifying God. Pero no había victoria. But there wasn't a victory. El enemigo todavía venía contra ellos. The enemy was still against them. No habían vencido. They haven't overcome. Nada había cambiado. Nothing had changed. Pero le estaban alabando. But they were praising. No había una solución. There wasn't a solution. No había solución todavía. There wasn't a solution Pero yet. estaban alabando. But they were praising. Es que usted no sabe lo que estoy viviendo, You don't know what I'm pastora. going through, pastora. Es que usted no entiende. You don't understand. Llevo tanto tiempo. I've been so long Es que he orado. and prayed. Es que nada pasa. Nothing Usted no sabe happens. las veces que he ayunado. But sometimes I Pero fasted. estaban alabando. But they were praising. Alábale tú. Praise en Him. medio del problema. In the midst of the problem. Alábale. Praise en Him. medio de la In the midst of circunstancia. circumstances. Alábale. Praise En Him. medio de la situación the difícil. middle of the difficult Alábale. situation, praise Him. Alábale. Praise Him. Alábale. Praise Him. David decía, no David te daré said, sacrificio que I no will me not give you a cueste. sacrifice A David le that cost me. costaba, It pero cost iba y le David. alababa y levantaba But las he manos y came. dependía de He él. lifted his hands and depended on Him. Se voy a depender de ti. I'm going to depend on you. Voy a confiar en ti. I'm going to trust in you. Llamaron a todos a alabar. They called all to praise. Luego vieron los resultados. Then they saw the results. No fue hasta que alabaron. It wasn't until they Recuerde, praised. esta es Judá. Remember, this is Judah. Estamos hablando de Judá. Judah, we're speaking of ¿Sabe lo Judah. que quiere decir Judá? You know what Judah means? Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Espérese. Wait. Déjeme ir aquí porque parece que usted está medio Let me go dormido. here La 'cause mañana you're- estaba más. The morning people were a little more. Entienda esto. Understand this. Lea Reed tenía 4 hijos had 4 children, y cada hijo and each child, le ponía un nombre terrible they put a terrible name porque ella estaba en crisis, because they were in crisis. porque estaba rechazada, They were rejected. porque el marido tenía otra que amaba más que a The ella. husband had another one who loved more. ¿Y qué hizo Lea? What did Leah Le do? puso nombres terribles a los hijos. Gave terrible names to her children. Cuando Lea fue a la presencia de Dios When Leah went to the presence of God y entendió and understood que tenía que depender del padre, that she had to depend on the cuando father, llegó el cuarto hijo, when the fourth child le dijo, came, le voy a poner he said, I'm going to name him Judá Judah porque él es mi alabanza. because he is my praise. Él es mi He is alabanza. my praise. Él es mi He is alabanza. my praise. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, When the people of Israel went Dios to le war, decía, God said, Moisés, Moses, Judá tiene que ir primero. Judah has to go Judá before va you. primero. Judah goes Judá va a first. vencer. Judah will Judá overcome. va a la guerra. Judah goes to Judá war. la alabanza. Judah goes Tu to alabanza va a abrir los Your cielos. Tu praise will alabanza open llega heaven. al trono de la gracia. Your praise Tu will alabanza open va a hacer praise. algo. Your Tu praise will alabanza va a garantizar la victoria. will bring Es con alabanza. praise. ¿Sabe lo que sucedía? You know what happened? La mayor guerra espiritual The es greatest alabanza spiritual verdadera. battle is praise. Alabanza y adoración. Praise and Es cuando worship. tú levantas un altar When al you Dios lift up verdadero, an altar to un the true altar lo God. suficientemente alto, un altar de adoración. Of Esa es la worship. mayor forma That de is guerra espiritual. greatest Tú form le of estás spiritual diciendo a warfare. los cielos, a la You're tierra, telling the heavens Él and es the mi earth, Dios, He Él is es my primero, God. Él es digno He de is alabanza. worthy Le voy a alabar praise. en la I will prueba, praise Him. en la In the necesidad, trials, en la in the crisis, need, en el in the problema. crisis, Le voy a alabar, in the problem. le voy a I will alabar, praise. le I voy will a alabar praise. con problemas y sin With problemas. problems, with Le voy a alabar.
luego and then vino la victoria. victory came. Versículo 22. Verse 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, And when they began to sing in praise, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. the Lord set ambushes against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir who were coming against Judah, and they were defeated. Ellos mismos se mataron entre sí. They killed themselves. Eso es lo que hace Dios cuando tú confías en Él. That's what God does when you trust in Eso es